Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nueva clase de física. Vamos a comenzar con el trabajo. Por cuestiones de tiempo vamos a optimizar el tiempo, a trabajar de la mejor manera posible, ¿sí? El material con el cual vamos a trabajar la clase de hoy estará disponible para ustedes en la plataforma terminada la clase, ¿sí? Vamos a continuar con los temas planificados. La clase anterior estábamos trabajando el tema de vectores, ¿sí? Y habíamos empezado ya el estudio de los vectores. Hoy vamos a continuar el trabajo con vectores y vamos a empezar ya a trabajar con los movimientos, ¿sí? Eh, Concretamente se conoce como cinemática, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el trabajo. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en preguntar, en activar el micrófono y preguntar, o lo pueden hacer por medio de la opción de chat, o también activando el icono de levantar la mano. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar el trabajo, chicos. Espero que los temas que vamos a desarrollar en la clase de hoy, ustedes puedan irlos receptando de la mejor manera posible. ¿Sí? Comencemos, chicos. Vamos a comenzar con el estudio de vectores. ¿Sí? Permítanme un momentito. Permítanme un momentito, ¿sí? Estoy buscando el archivo para trabajar con ustedes. Listo, chicos. Entonces vamos a comenzar el trabajo. Vuelvo y repito, los materiales con los cuales vamos a trabajar estarán disponibles para ustedes terminada la clase, ¿sí? Voy a admitir a más estudiantes que se están conectando en este momento, ¿sí? Vamos a comenzar, chicos, ¿sí? Vamos a hacer primero un repaso matemático, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Transformación de unidades. Recuerden, este tema ya vimos la semana anterior, habíamos trabajado el tema de transformación de unidades, el cual implica utilizar un factor de conversión para eliminar la unidad antigua y obtener una unidad nueva. Habíamos repasado varias transformaciones la clase anterior. Obviamente este tema es un tema que ustedes deben seguir trabajando desde sus hogares, ¿sí? A medida que ustedes vayan practicando, vayan repasando, tendrán clara la situación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos transformar 2 horas a minutos, entonces, ¿cuál es la equivalencia a utilizar? 1 hora equivale a 60 minutos, como ustedes pueden observar en la diapositiva. Entonces, se escribe correctamente la equivalencia a utilizar, simplificamos las unidades antiguas, que en este caso son las horas, para que nos queden minutos. Y procedemos a multiplicar 2 por 60, da como resultado 120. Por lo tanto, 120 minutos equivale a 2 horas. Tenemos otro ejemplo. Se quiere cambiar 30 centímetros a metros. Listo. ¿Cuál es la equivalencia a utilizar? 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro arriba, 100 centímetros abajo. Centímetros con centímetros. Procedemos a simplificar y nos da como resultado 30 para 100. Al proceder con la división, nos da como resultado 0,3 metros. ¿Sí? Y tenemos un último ejercicio. Habíamos trabajado el proceso de transformar la velocidad de kilómetros por hora a metros sobre segundos. La clase anterior habíamos repasado justamente este tipo de transformación de 3 formas. La primera, justamente la que vamos a ver en pantalla nuevamente. Esta es la transformación típica cuando se utilizan las equivalencias, la de longitud y la de tiempo, ¿sí? Recuerden, 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 1 hora equivale a 3600 segundos. Escribiendo correctamente las equivalencias, simplificando unidades. Luego procedemos a multiplicar y dividir los términos que nos haya quedado en la expresión y como resultado tenemos 33,3 metros sobre segundos. Perfecto. Ahora, esa es la primera forma. Para transformar de kilómetros por hora a metros sobre segundos, la semana anterior les había enseñado otra técnica. ¿Cuál es esa técnica? Dividir para 3,6. Si recuerden, cuando queramos cambiar de kilómetros por hora a metros sobre segundos, dividimos para 3,6, tal como ustedes ven en pantalla. Digito el igual y como ustedes pueden observar,
llego a la misma respuesta. Claro que en la diapositiva estoy trabajando con un decimal. Al realizar la división aparecen más decimales. Pero bueno, redondeando y todo lo demás, diríamos que efectivamente la respuesta es 33,3 metros sobre segundos. Y como pueden observar, en un solo paso yo ya transformé la velocidad o rapidez, ¿sí? Espero que este tema ustedes lo sigan practicando porque lo van a necesitar para su estudio, ¿sí? Eso nada más con este primer repaso. Ahora, vamos a entrar netamente al estudio de los vectores y sus sistemas de referencia. En este momento está apareciendo justamente un vector. Sabemos qué es un vector. Antes de entrar al estudio formal de vectores, sí es importante que ustedes tengan en cuenta que en física existen dos tipos de magnitudes: las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, como ustedes pueden observar, son aquellas que solo están definidas por un solo número o por un solo valor. Por ejemplo, la temperatura es escalar. Si yo mido una longitud, es escalar. Si mido con un reloj el tiempo, eso es escalar, porque solo doy la respuesta en un solo valor. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la presión, la temperatura, la energía, etcétera. ¿Sí? Pero hay otras magnitudes que se consideran magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son estas magnitudes? Aquellas que están definidas por tres valores: la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Cuáles son las magnitudes físicas vectoriales más utilizadas? La fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. En electricidad, el campo eléctrico, el campo magnético, etcétera. ¿Sí? Especialmente en movimiento vamos a utilizar bastante los primeros cuatro vectores: fuerza, velocidad, aceleración y desplazamiento. Aunque fuerza entrará más adelante en el estudio de las leyes de Newton. ¿Sí? Es importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta que en física existen dos magnitudes físicas: magnitudes escalares y vectoriales. ¿Sí? Generalmente los docentes de física están en la obligación de explicarles por lo menos el trabajo en forma escalar. Si trabajaron ya los dos tipos, excelente. Sí, porque siempre es importante trabajar con los dos tipos. ¿Sí? Continuemos. Vamos a comenzar el estudio de los vectores. Aunque ya sabemos ya que es un vector, la semana anterior ya vimos justamente hicimos un repaso rápido de los vectores. Justamente ese es un vector. Es un segmento dirigido, ¿sí? En este momento apareció el vector A. ¿Qué tiene nuestro vector? Tiene un origen, tiene un extremo o un final, llamémosle así. Y vamos a definir dónde se encuentran esas tres características: magnitud, dirección y sentido. En este momento aparece la magnitud, que es la longitud del vector. Por ejemplo, si les dicen el vector A es 5 metros 30 grados, ¿cuál es la magnitud? Los 5 metros. ¿Qué será los 30 grados? La dirección. ¿Sí? Generalmente la dirección es el ángulo formado por el vector con el eje positivo de las X en sentido antihorario. Esa es la definición formal de dirección. Ahora que nosotros sabemos que dependiendo cómo está representado un vector, pueden aparecer otras formas de escribir la dirección. ¿Sí? Y también tenemos el tercer elemento, el sentido. ¿Qué es el sentido? Justamente es la saeta del vector. Está diciéndonos hacia dónde se está dirigiendo nuestro vector. Entonces, esos son los elementos del vector. ¿Sí? Para nosotros representar un vector, vamos a contar con varios sistemas de referencia. ¿Qué nos dice la diapositiva? Un sistema de referencia o marco de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica.
¿sí? ¿Cuáles son los sistemas de referencia bastante utilizados en vectores? Por ejemplo, en este momento aparece uno bastante utilizado por nosotros. Por ejemplo, aquí nos pregunta, ¿cómo informarle a otra persona la posición de un punto en una hoja? Ya, entonces, ¿qué se hizo? Dibujar en el plano cartesiano varios puntos, ¿sí? Entonces, dependiendo las coordenadas de dicho punto, podemos nosotros determinar su posición. Por ejemplo, el punto B se encuentra en el primer cuadrante, el punto A en el segundo cuadrante, el punto C se encuentra en el cuarto cuadrante. Recuerden que la numeración de los cuadrantes es en sentido antihorario, ¿sí? ¿Cómo se le conoce a este sistema de referencia como coordenadas cartesianas o rectangulares? Por ejemplo, el punto B se encuentra en 6 en X, 5 en Y, o en la posición 6, 5. ¿Sí? Entonces, a este punto, este sistema de referencia se le conoce como coordenadas rectangulares. ¿Y por qué se llama coordenadas rectangulares? Porque al momento de nosotros representar un punto en el plano, al proyectar a los ejes, justamente se va a formar esa figura, el rectángulo. Por esa razón se conoce como coordenadas rectangulares. ¿Sí? Vamos a seguir analizando un poquito más las coordenadas rectangulares. Apareció un vector en este momento, el vector U. ¿Ya? ¿Qué nos dice el mensaje? El vector U está determinado por una componente horizontal igual a 3. Si ustedes observan detenidamente, efectivamente tiene una unidad de 3, asumiendo que el origen es el punto 0. Entonces, se mueve 3 unidades a la derecha. Entonces, 3 positivo. Y sube 2 unidades hacia arriba. Por lo tanto, el 2 será positivo. Recordando que se proyecta hacia el eje Y. ¿Sí? Entonces, 3 pasos hacia la derecha y 2 pasos hacia arriba. ¿Sí? Como acaba de aparecer en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, este vector recibe el nombre de U igual 3,2. 3 en X, 2 en Y. ¿Sí? Este desplazamiento lo podemos realizar en cualquier punto, nos dice, y siempre tendremos el mismo vector. En otras palabras, el mismo módulo, dirección y sentido. ¿Qué quiero decirles con esto, chicos? Que si ustedes no fijaron un origen propio, por decir el origen del plano cartesiano, ustedes pueden adoptar en cualquier lugar el origen. Por ejemplo, pensemos que esta diapositiva es una hoja de cuaderno. Entonces yo puedo empezar en cualquier lugar, pero teniendo en cuenta que donde voy a empezar es el origen, es el punto 0, 0. Por ejemplo, aquí aparecieron 3 vectores, ubicados en cualquier posición. Pero lo importante es que los 3 vectores que aparecieron en este momento y más el vector U son los mismos, porque tienen las mismas coordenadas rectangulares. ¿Sí? Salvo que ya les diga que empezarán en el origen, entonces ahí tendremos que dibujar el origen y dibujar correctamente el vector. Ahora, ¿cuál es otro sistema de referencia? Hay otro sistema de referencia donde se definen los vectores unitarios I y J, que indican la dirección en los ejes X e Y respectivamente. Nosotros hemos trabajado justamente con los términos I y J. I en X, J en Y. ¿Cómo se le conoce a este sistema de referencia? Vectores base. Y este es uno de los sistemas que más vamos a trabajar, chicos, porque al momento de querer llegar a las operaciones, concretamente a la suma y resta, chicos, ustedes de preferencia deben transformar los vectores a vectores base para que el análisis sea más práctico. ¿Sí? Si de repente un vector se encuentra en coordenadas polares, por ejemplo, tendremos que realizar la respectiva transformación. Entonces, ojo, ¿no? Donde aparezca justamente esta expresión,
AXY más AYJ se le conoce como vectores base. Ahora, si ustedes acoplan con las coordenadas rectangulares, van a notar que el análisis es el mismo. Es decir, que los valores de I y J también van a depender del cuadrante donde se encuentra el vector. Para lo cual vamos a guiarnos de la siguiente tabla. ¿Sí? Los signos de las componentes. Si el vector se encuentra en el primer cuadrante, la componente en X y Y, en otras palabras, la I y la J, serán positivos. En el segundo cuadrante, la X o la Y será negativa, la Y o la J será positiva. En el tercer cuadrante, tanto las componentes X y Y o I y J son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la componente X o Y es positiva y la componente J o Y es negativa. ¿Sí? Esto sí les pido, chicos, tener en cuenta esta tablita de signos. Porque a ustedes les pueden preguntar lo siguiente. Grafique el siguiente vector. Ya, les dan únicamente la escritura, sean coordenadas rectangulares o vectores base, y ustedes, observando las gráficas, tienen que determinar cuál es el vector correcto. O, dado la gráfica, determinar a qué vector corresponde. Entonces, ¿qué implica? Que ustedes deben saber ubicar bien al vector dependiendo del cuadrante donde se encuentre. ¿Sí? Entonces, yo sí les pido aprenderse esta tablita, que no es complicada, chicos. ¿Sí? Tanto para coordenadas rectangulares y vectores base. Ahora, sigamos con los vectores base. Ya sabemos que se definen los vectores unitarios I y J, que nos indican la dirección en los ejes X y Y. Vamos a hacer un ejemplo práctico. En este momento apareció un plano cartesiano con 3 puntos de referencia. Bueno, en realidad hay 4, pero el punto D es el origen, el punto 0, 0. Entonces, yo quiero determinar el vector. Entonces, comienzo el análisis. A ver, el vector B se encuentra, o el punto B, perdón, se encuentra en el primer cuadrante. Por lo tanto, I y J deben ser positivos. Analizando detenidamente el gráfico, se llega a la conclusión que es el vector 6i más 5j. Y en este momento acaba de aparecer nuestro vector. ¿Sí? Desde el origen, dibujamos hacia el punto B. Ahora, entre el punto D y A, hago el análisis. La I es negativa y la J es positiva. Por lo tanto, menos 5i más 3j. Y aparece en este momento nuestro vector. ¿Sí? El vector de color rojo. Y si me voy al análisis en el cuarto cuadrante, ahora analizo, a ver, ojo, las coordenadas de este punto están en decimales. Recuerden lo que se había explicado en algún momento, que tanto en matemática como en física se va a trabajar con números reales, ¿sí? No nos acostumbremos únicamente a los enteros, chicos. Si de repente está en fracción, si de repente está en decimal, si de repente está en términos de números irracionales, pues tenemos que saber trabajar. ¿Sí? Y en vectores hay que tener un poquito más de cuidado porque no solo hay que trabajar con las componentes, sino también hay que dibujar bien. Y eso implica tener material de trazado adecuado para realizar las gráficas. Tener una regla y un graduador. ¿Sí? En este momento, el punto C tiene coordenadas 4,5 en X y menos 3,5 en Y. Si yo le transformo a vectores base, me queda 4,5 y menos 3,5 J. El vector azul que acabó de aparecer en este momento es justamente nuestro vector. Entonces, chicos, este análisis no es complicado. Lo importante es que ustedes se ubiquen correctamente en el plano cartesiano y definan bien las componentes. ¿Y de qué depende? De que ustedes se ubiquen correctamente, especialmente en los ejes X y Y. Recuerden que desde el origen hacia la derecha, los valores de X son positivos. Desde el origen
hacia la izquierda, los valores de X son negativos. Desde el origen hacia arriba, los valores de Y son positivos. Y desde el origen hacia abajo, los valores de Y son negativos. Es decir, ustedes tienen que ubicarse bien, graficar bien. ¿Sí? En matemática también se realiza el mismo análisis. ¿Sí? Pero en física hay que tener cuidado porque estamos ya dibujando vectores. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar el otro sistema de referencia. ¿Qué nos dice la diapositiva? En ocasiones es más conveniente representar un punto de acuerdo a sus coordenadas polares. Nosotros hemos aprendido a representar un vector en coordenadas polares. Por ejemplo, tenemos una gráfica. Tenemos en el plano cartesiano ubicado a una estrella. Entonces queremos determinar la posición de la estrella. Desde el origen se ha medido la distancia de separación entre el origen y la estrella y nos da como resultado 13 unidades. Serán metros, centímetros, kilómetros. En este momento no está adoptada la unidad, pero lo importante es que está la longitud. Y hay una inclinación de 23 grados con respecto al eje X positivo. Por lo tanto, el vector es 13, 23 grados. Y a esta escritura se le conoce como coordenadas polares. ¿Sí? Hay otro sistema de referencia, las coordenadas geográficas. Pero en el estudio formal de física, chicos, especialmente cuando se llegue a las operaciones, se ha comprobado que si de repente está en coordenadas geográficas, lo que primero tendrán que hacer es transformar a coordenadas polares para posteriormente a vectores base. Lo más importante en el estudio de vectores es que ustedes sepan trabajar en dos sistemas que se acostumbren a trabajar con dos coordenadas, las más importantes, las polares y vectores base. Es decir, habrá una estrecha relación entre las dos coordenadas. Tendremos que transformar de polares a vectores base o de vectores base a polares. Y eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a empezar con las transformaciones. ¿Qué nos dice aquí? Las transformaciones de las coordenadas cartesianas, es decir, las rectangulares a las polares, se puede realizar usando las siguientes relaciones trigonométricas. En este momento nosotros necesitamos recordar la trigonometría. En este caso, la trigonometría básica, que implica trabajar con las funciones seno, coseno y tangente. ¿Qué es el seno por definición? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Otro requisito que también vamos a necesitar para nuestro análisis es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y vamos a comenzar justamente con las transformaciones de coordenadas polares a vectores base. ¿Qué nos dice la diapositiva? Se conocen la magnitud y dirección de un vector. ¿Cuáles son sus componentes? Es la interrogante. Entonces, ¿cuál es el análisis a realizar? Paso número 1, dibujar el vector. Tengo ahí el vector. ¿Cuál será el módulo del vector? Justamente es A. ¿Y cuál es la dirección? Es el ángulo medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. El ángulo teta. ¿Sí? Al momento de representar este vector en el plano cartesiano, procedemos a proyectar la saeta del vector o la punta hacia los ejes X y Y. De tal manera que la componente horizontal será la componente X o la componente Y. Y la componente vertical será la componente Y o la componente J. Ahora, viene el análisis. ¿Cómo determinar las componentes del vector? Utilizando trigonometría básica, se llegan a dos fórmulas utilizadas en el estudio de física, que son justamente las que estoy encerrando en este recuadro.
Luego de realizar el análisis, de reemplazar valores y todo lo demás, se concluyen que las fórmulas a utilizar son: para determinar la componente de un vector en el eje X, se debe multiplicar el módulo por el coseno del ángulo. Para determinar la componente del vector en el eje Y, debemos en cambio multiplicar el módulo o la magnitud del vector por el seno del ángulo. Yo como docente les recomiendo aprenderse bien estas dos formulitas, ¿sí? Como yo siempre digo, la X va con coseno, la Y va con seno. Que ustedes se aprendan bien esto, ustedes sí van a poder trabajar, ¿sí? Y vamos a realizar ejemplos prácticos, justamente, ¿sí? Yo voy a plantear el siguiente vector y vamos a transformarlo de coordenadas polares a vectores base. El vector propuesto es el siguiente. Digo yo, vector A. Igual, digo yo, 3i más 4j. Listo. Voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Listo. Tenemos el vector a transformar. Al final puede estar una unidad. Puede estar metros, puede estar kilómetros, puede estar yardas, puede estar metros sobre segundos. Bueno, en este momento la unidad no es importante, pero sí el proceso. Entonces, en este momento, estamos en transformación de coordenadas polares a vectores base. ¿Qué sé yo? Planteo el siguiente ejercicio. ¿Ya? Listo. Este vector está en coordenadas polares. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros determinar? Las componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, comenzamos. Para determinar la componente en el eje X, multiplico el módulo por el coseno del ángulo. ¿Sí? Reemplazo valores. AX es igual. El módulo, 5 metros. 5 metros por el coseno de 30 grados. Listo, chicos. En este momento necesito una calculadora para poder digitar. Entonces procedo. 5 por el coseno de 30 grados. La respuesta es 4,33. Positivo. 4,33. Entonces, la respuesta será 4,33 y. Y le aumentamos la unidad. En este momento, metros. ¿Sí? 4,33 y metros. Listo. Ahora vamos a determinar la componente en Y. A Y es igual. ¿Cómo determino la componente en el eje Y? Ahora digo yo, el módulo por el seno de la dirección. ¿Sí? Reemplazo valores. Entonces, 5 metros por el seno de 30 grados. Si ustedes me ayudan con una calculadora, la respuesta va a ser 2,5 metros cerraditos. ¿Pueden verificar, por favor? ¿Es esta la respuesta, tal vez? Sí, profe. Sí, sí Sí. es. Ya, ojo. Mira que yo ya sin calculadora, yo ya pude definir. ¿Qué necesito para definir sin calculadora? Un temita. Los ángulos notables. En la clase de matemática de esta semana justamente se va a trabajar ese tema. ¿Sí? Pero con todo, en este momento ya estamos haciendo un repaso ya de los ángulos notables. Entonces ya tengo las componentes. Aquí me faltó colocar la J. Lo hago en este momento. Listo. Entonces, ¿cómo queda nuestro vector transformado? Entonces yo diré, el vector de coordenadas polares a vectores base es igual 4,33i más 2,5j. Y la unidad en este momento irá al final. ¿Sí? Tal como yo escribí, ustedes deben escribir la respuesta. 4,33i más 2,5j. Y eso es todo, chicos. Este proceso no es complicado. ¿Sí? Este proceso es rápido, es práctico y no requiere demorarse mucho en el proceso, sabiendo utilizar correctamente las formulitas. Ahora, chicos, es bueno que ustedes aprendan cosas nuevas.
¿sí? En este momento, me gustaría que los estudiantes, y aquí sí me gustaría que escuchen bien, que tengan el modelo de calculadora. Verifiquen en la parte superior, en esta partecita, en la parte superior derecha, si tienen el siguiente modelo de calculadora. La Casio FX 570 ES o LA. Los estudiantes que tengan ese modelo o un modelo parecido van a poder realizar en un solo paso. ¿Sí? Y voy a hacer eso justamente en este momento. Ya. En este momento estoy compartiendo permítame un momentito. Voy a compartir un simulador. No sé si ustedes observan una calculadora en pantalla. Sí, profe. Ya, vean, en este momento yo voy a utilizar este simulador de calculadora porque mi modelito no me va a permitir trabajar con vectores. O sea, mi modelito que yo tengo, el que les estoy mostrando en este momento, no me va a permitir. Y muchas calculadoras no les va a permitir trabajar con vectores en un solo paso. Ciertos modelos de calculadoras sí les va a servir. A ver, chicos, vamos a aprender a utilizar, vamos a suponer que esta calculadora que ven en pantalla es la que ustedes tienen en casa. Ya. A ver, ¿qué hago? ¿Cómo yo puedo transformar en un solo paso vectores? Hay unas dos teclitas especiales en la calculadora. Estas teclitas que estoy encerrando en un recuadro rojo, no sé si le pueden divisar. Las teclas de más y menos. Ya, nosotros sabemos para qué sirve el más y el menos. Para sumar y para restar. Pero en la parte superior, con color naranja, aparece en el signo más pol y en el signo menos rec. ¿Qué significa pol? Polar. ¿Qué significa rec? Rectangular. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en la calculadora? Los estudiantes que tengan un modelo parecido al que están viendo en pantalla van a hacer lo siguiente. Ojo, vamos a aplastar Shift, ¿sí? Y aplasto la tecla Rec, tal como está apareciendo en pantalla. Dentro de Rec, ¿qué es lo que se hace? Ustedes digitan el módulo y la dirección. Primero el módulo. ¿Cuál es el módulo de nuestro vector? A ver, aquí tengo mi pizarrita. Es 5 metros. Entonces yo solo le digito el 5. Ya. Ahora, yo tengo que separar con una coma en la calculadora. Entonces, ¿qué hago ahora? Observen. En esta partecita de aquí, permítanme encerrarles en un recuadro, hay una teclita de paréntesis que cierra el paréntesis. En la parte superior, en esa parte amarilla, está justamente una coma. Entonces, esa coma es la que vamos a utilizar para la transformación de vectores. Entonces, ¿cómo activo las teclas naranjas? Con Shift. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Digo Shift, aplasto esa tecla y apareció una coma en pantalla. ¿Qué hago ahora? Digito ahora la dirección. ¿Cuál es el ángulo que yo utilicé? 30 grados. Entonces, digito 30 y aplasto el igual. Al momento que yo digite el igual, miren chicos, la calculadora en un solo paso ya me dio transformando, sin necesidad de utilizar fórmulas. X es igual 4,33. Obviamente que la calculadora nos va a contestar con todos los decimales, pero en este momento yo solo necesito los dos primeros. Entonces 4,33. Y si yo me sigo moviendo hacia la derecha, miren, apareció el valor de Y. ¿Cuánto nos dio? 2,5. Pregunto yo, ¿llegué a las mismas respuestas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden divisar Sí. la respuesta? ¿Ya? Entonces, en este momento yo les he enseñado cómo utilizar la calculadora para en un solo paso transformar de coordenadas polares a vectores base. Voy a repetir nuevamente el proceso, ¿sí? Piensen que esa calculadora que ven en pantalla es la que ustedes tienen a la mano. Y los que tengan este modelo o uno parecido, hagan la prueba en vivo y en directo. Entonces, comienzo nuevamente. Digito Shift y el signo menos. El objetivo es que en la pantalla aparezca REC. Ahora, ¿qué digito primero? El módulo.
5. Ahora, digito la coma. Ship y el paréntesis que cierra. Coma. Ya, apareció la coma. Ahora digito el ángulo. 30. Y digito el igual. Y eso es todo. X es igual 4,33 y Y 2,5. ¿Sí? Eso es lo que quería que ustedes aprendan, chicos. En este caso yo decidí usar un simulador porque no tengo justamente este modelo de calculadora. Espero que ustedes en casa sí lo tengan. Que si lo tienen, les va a facilitar, chicos. Especialmente para las pruebas de ingreso. Si les van a evaluar vectores, ya más rápido. Con DREC transformo de polares a vectores base. Entonces, grábense eso. ¿Con qué tecla van a trabajar? ¿Sí? Y espero que hayan aprendido justamente eso. Por aquí me dice Néstor Chumania, mande el link de descarga de esa aplicación. Listo. Más adelante te voy a enviar justamente en esto. Me parece que inclusive por aquí Saúl ya ha enviado ya emuladores de calculadoras. Hay varios emuladores, varios simuladores, chicos. Hay muchos. Ahora, si gustan, yo les puedo mandar el mismo emulador que yo tengo para que puedan trabajar. Lo importante es que ustedes se preparen de la mejor manera. Hagamos otro ejercicio, chicos. A ver, vamos a hacer otro. Vamos a hacerle de las dos formas, con fórmulas y con la calculadora en un solo paso. A ver, digo yo, vamos a transformar el vector B. Digo yo que el vector sea de 10 kilómetros, punto y coma, qué sé yo, el ángulo es 240, pongámosle 225 grados. Pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra este vector? A ver, primero, segundo, tercero o cuarto. Y eso también tienen que ustedes aprender a reconocer. A ver, ¿en qué cuadrante estará? Verán que la semana anterior sí les había explicado. ¿Alguien que me ayude con la respuesta? En el tercero. Bien, bien, Néstor. En el tercero. Bien, Doménica. Está en el tercer cuadrante. Ahora, siguiente pregunta y vamos a ver si están atendiendo a la clase. ¿Qué pasa con las componentes en el tercer cuadrante? Las dos son positivas, las dos son negativas, una es positiva, la otra es negativa. ¿Cómo quedan las coordenadas? X y negativa, Y negativa. Ya, muy bien, Fernando. Las dos componentes son negativas. Ojo, si ustedes estuvieron atentos a la presentación, se dieron cuenta que en el tercer cuadrante las dos son negativas. Jocelyn, estamos levantando la manito. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? Bueno, yo voy a continuar. Listo. Vamos, chicos. A ver, vamos a trabajar. Entonces, verán que la asignatura de física y la de matemáticas requiere trabajo para que vayamos aprendiendo. A ver, ¿cómo determinamos la componente en el eje X? Es el módulo por el coseno del ángulo. Entonces, reemplazo valores. Bx es igual 10 kilómetros por el coseno de 225 grados. Digiten por favor en sus calculadoras y verifiquemos si el valor es negativo. Según mi calculadora es menos 7,07, trabajando con dos decimales. Entonces, Bx es igual a menos 7,07 y kilómetros. Ya tengo la componente en el eje X. Ahora necesito la componente en el eje Y. Y únicamente voy a hacer este cambio, chicos. Cambio la X por y cambio el coseno por seno. Suficiente. Reemplazo valores. 10 kilómetros por el seno de 225 grados. Digiten en su calculadora, por favor. Me imagino que les va a contestar lo mismo. Verifiquen. ¿Les contestó lo mismo, sí o no? Sí. Que sí, dice Katy. Muy bien. Tiene que contestarles lo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque es un ángulo notable. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el vector entonces? El vector B es igual. Entonces diríamos B igual menos 7,07 y menos 7,07J. Y la unidad viene al final. ¿Ya? Perfecto.
Ahora, verifiquemos con la calculadora en un solo paso si sale la misma respuesta. Ya, estoy con mi simulador. Vamos a verificar. Borro y comienzo. Shift, Rec. Digito primero el módulo. Recuerden, primero va el módulo. 10. Ahora, ¿qué hacemos? Digitar la coma. Shift y aplasto el paréntesis que cierra. Ya, apareció la coma en pantalla. Ahora, ¿qué hago? Digito el ángulo 225 y aplasto el igual. Y eso es todo, chicos. X es igual menos 7,07. Y si sigo moviendo hacia la derecha, verifico que el valor de Y también es el mismo. ¿Listo, chicos? Esa es la transformación de coordenadas polares a vectores base. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez de la audiencia en este momento? ¿Sí quedó claro? No es complicado, chicos. Entonces, aprendieron de las dos formas, utilizando fórmulas y utilizando la tecla REC. Voy a continuar. Ahora vamos a hacer al revés. En algún momento estará en vectores base y transformaremos a coordenadas polares. Regreso a la presentación. ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver, las fórmulas son reales. ¿Sí? Sigo. Ahora vamos al revés. Nos dice, se conocen las componentes, es decir, se sabe cuánto vale I y cuánto vale J. Ahora, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección? Ahora, como vamos a hacer un proceso inverso, tenemos que hacer otro tipo de análisis. Chicos, si ustedes tienen la I y la J, ¿cómo determino la magnitud o módulo? Por medio del teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Porque las componentes son los catetos de un triángulo rectángulo. Y el módulo es la hipotenusa. Entonces nosotros aprendimos alguna vez desde octavo de básica ya este teorema. Aparecen los catetos y la hipotenusa. Entonces, ¿cómo determino la hipotenusa? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, el módulo es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente Y elevado al cuadrado. Listo. Con el teorema de Pitágoras definimos el módulo. Ahora, vamos a definir la dirección. Para la dirección viene la trigonometría nuevamente. Podemos aplicar el seno, el coseno o la tangente, no hay ningún problema. Pero en física se recomienda la tangente. ¿Sí? La tangente, de preferencia. Inclusive pueden buscar textos y van a encontrar lo mismo. ¿Qué es la tangente por definición? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? La componente del vector en el eje y el cateto adyacente, la componente X. Y de preferencia van a utilizar la primera de las dos fórmulas. Como ustedes pueden observar en pantalla hay dos. Una cuando se utiliza el ángulo teta y la otra cuando se utiliza el ángulo phi. Pero desde mi experiencia como docente, les recomiendo la primera fórmula. ¿Sí? Vamos a realizar ahora ejemplos de vectores base a coordenadas polares. Propongo el siguiente ejercicio. A ver, vamos a trabajar. Alistemos nuestros cuadernitos, nuestras calculadoras. A ver, digo yo, transformemos el vector P. Digo yo, 6i más 8j. Ya, por este momento no le voy a poner unidades. Ya. 6i más 8j. Ya. Vamos a cambiarle a polares. Pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra P en este momento? Alguien que me ayude con la respuesta. El primero. El primer cuadrante. Primer cuadrante. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. En el primer cuadrante, el ángulo debe estar ¿entre qué intervalo? A ver.
De 0 a 90 0 y grados. 90. Muy bien, entre 0 y 90. Verán que esto ya vimos la semana anterior. Recuerden coordenadas polares. El eje X positivo es 0, el eje Y positivo es 90, el eje menos X es 180, el eje Y negativo es 270 grados y cuando ya damos una vuelta completa, 360 grados. Es decir, en el primer cuadrante es de 0 a 90. Vamos a suponer, al realizar el análisis me dio un ángulo de 103 grados. ¿Cuál sería mi conclusión inmediata? Que está mal. Probablemente está mal hecho el gráfico, está mal utilizada la fórmula. Cualquier error puede haberse cometido. ¿Sí? Vamos a trabajar, chicos. A ver, quiero determinar el módulo. Ah, otra cosita que olvidaba explicarles y que creo que sí se dieron cuenta en las diapositivas. Cuando vayan a determinar el módulo, ya no se escribe la flecha de vector. ¿Sí? Directo, solo la P en este caso. Entonces, P es igual a la raíz cuadrada de PX al cuadrado más PY al cuadrado. ¿Sí? El teorema de Pitágoras. Reemplazo valores. ¿Cuánto vale PX? Recuerden, X es Y es J. Entonces diré P es igual 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, 34 más 64 es 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, el módulo de nuestro vector es de 10 unidades. Pues ya tengo el módulo. ¿Sí? Ojo, ¿no? ¿Cómo determiné el módulo? Utilizando el teorema de Pitágoras. Listo. Ahora vamos a definir la dirección. Para definir la dirección, yo les dije que vamos a utilizar la función tangente. Entonces, ojo con el análisis. Tangente de teta es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, chicos, si ustedes estuvieron atentos a la diapositiva, ¿quién va acá arriba? ¿La X o la Y? A ver. La Y. La Y. La Y. Muy bien, chicos. La Y. Entonces, PY sobre PX. Ya. Si ponen al revés, X arriba y Y abajo, ya cometieron un error. ¿Sí? La tangente es igual. Y arriba, X abajo. Grábense eso, chicos. Listo. Ahora, para eliminar la tangente, ¿qué nos enseñaron en el colegio? Hacer lo siguiente. Tangente a la menos 1. D y reemplazo los valores. ¿Cuánto vale Y? 8. ¿Cuánto vale X? 6. Tangente a la menos 1 de 8 sextos. No es necesario simplificar. Lo importante es digitar directamente en una calculadora. Vamos a verificar. ¿Cómo digito tangente a la menos 1? Recuerden con Shift. Entonces, Shift y busco la tecla de tangente. Verifico que en la pantalla aparezca tangente a la menos 1. Perfecto. Ahora digito entre paréntesis 8 dividido para 6. Bueno, los que tienen un modelo similar al mío harán de esta forma. Los que ya tengan ya la tecla para digitar una fracción es más rápido. Y el ángulo es 53,13 grados. Por lo tanto, la dirección de mi vector es 53,13 grados. Listo, chicos. Ya tengo el módulo, ya tengo la dirección. Por lo tanto, nuestro vector transformado es P igual 10 punto y coma, porque ojo, no le puse unidad por esta vez. 53,13 grados. Módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Ya tengo transformado, chicos. Ahora, verifiquemos con otra técnica si es que la respuesta es cierta. Para lo cual, ahora vamos a usar la otra tecla de la calculadora, la tecla POL. Voy a compartir en este momento mi aplicación. Ahí está mi aplicación. Como no tengo este modelo de calculadora, busqué una aplicación. Entonces, chicos, antes usamos REC, ahora usamos POL. Entonces, Shift y más.
Verificamos que en la pantalla aparezca la expresión pol y paréntesis. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes. Digito el primer valor y a continuación el siguiente. Es decir, primero va el valor de i y luego el valor de j. Entonces digito el valor de i. En este momento es 6 positivo. ¿Ya? Aquí también voy a realizar lo mismo que hice antes. Separar con una coma. Entonces, ¿cómo activaba la coma? Es con la tecla Shift y el paréntesis que cierra. Y ahora digito el valor de y o de j, que en este caso es 8. Digito el igual y eso es todo. ¿Qué será R? Es el módulo. ¿Y qué será teta? La dirección. Comparo con mi respuesta a la de la pizarra y verifico que es la misma. Módulo 10, dirección 53,13 grados. ¿Sí? Observen, chicos. Entonces, cuando utilicen la tecla pol, van a transformar un vector de vectores base o rectangulares a coordenadas polares. ¿Sí? En este caso, Dorian, me diste una respuesta, pero no te salió. Entonces ahí te equivocaste, Dorian. ¿Sí? Sí, ya te diste cuenta. Muy bien. Eso es el trabajo de ustedes. Probablemente utilizaste rec. Y en este caso teníamos que utilizar pol. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio, chicos. Mi objetivo como docente es enseñarles lo que está a mi alcance y que ustedes aprendan. Vamos a otro ejercicio. Ahora, digo yo, transformemos el vector m, ya. Menos 4i más 7j. Listo, ya. ¿En qué cuadrante está nuestro vector m? A ver. ¿Alguien que me ayude con la respuesta? En el segundo. Segundo. Bien, Carolina. Está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, pregunto yo, ¿hasta qué valor puede tener el ángulo o la dirección? Hasta 180. Hasta 180. Muy bien. Ojo, verán que ya vimos cómo reconocer desde un plano cartesiano. Entonces, el segundo cuadrante es de 90 grados a 180. ¿Sí? Es decir, el ángulo debe estar entre 90 y 180. Si no se cumple, tenemos que buscar dónde nos hemos equivocado. Listo, chicos. Vamos a realizar la transformación. A ver, habíamos dicho que el vector m es menos 4i más 7j. Listo. Está en el segundo cuadrante justamente. Y por ahí ya me están ayudando con la respuesta. Y probablemente, Dominica, tú usaste la tecla pol para terminar en un solo paso. ¿Sí? Verifiquemos. A ver, módulo. La raíz cuadrada de. Y aquí hagámosle más rápido. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Menos 4 al cuadrado, 16. 7 elevado al cuadrado, 49. ¿Cuánto es 16 más 49? Aquí podemos hacerle directo, chicos. A ver, digo yo, la raíz cuadrada de 16 más 49. Y la respuesta de mi calculadora es 8,06. Por lo tanto, el módulo es de 8,06 unidades. Listo, ya tengo el módulo. ¿Cómo defino la dirección? Aquí viene ya un análisis un poquito interesante. Si ustedes van a hacer a mano los cálculos, tienen que hacer lo siguiente, chicos. ¿Sí? Primero vamos a definir un ángulo alfa. Desde el segundo cuadrante al cuarto, primero se va a definir un ángulo alfa. ¿Sí? Ya les voy a explicar el por qué. ¿Ya? Y sigue siendo y arriba, x abajo. Ahora digo lo siguiente. Alfa es igual. Tangente a la menos 1 de y reemplazo valores. Y aquí empiezo a hacer un análisis interesante. El valor de y es positivo. El valor de x es negativo. Por esta vez cambia a positivo. ¿Sí? Al momento de hacerle de esta forma, el valor negativo cambia a positivo. ¿Sí? Es por cálculos para que las respuestas salgan. ¿Sí?
Entonces digito yo, tangente a la menos 1 de 7 cuartos y la respuesta es 60,26 grados, redondeando. ¿Sí? 60,26. Ahora, viene un dilema, pero ese no es el ángulo. Si nosotros aprendimos matemática, nos enseñaron fórmulas especiales para determinar ángulos. En el segundo cuadrante se ha comprobado, ojo, que el ángulo es igual a 180 grados menos alfa. ¿Sí? En el segundo cuadrante existe esta formulita que acabé de escribir. Es decir, si a 180 grados yo le resto este ángulo, obtendré el ángulo teta. Y voy a verificar. 180 menos 60,26. Y el ángulo es 119,74 grados. ¿Sí? 119,74 grados. Es decir, entonces, que el vector M es igual a 8,06 punto y coma. Esta partecita también es muy importante, chicos. Aquí va punto y coma. Y no se recomienda coma, porque pueden confundir cantidades. Sí, esta coma es para separar unidades decimales. Este punto y coma para separar módulo y dirección. El ángulo decíamos que es 119,74 grados. Chicos, si tal vez este método que yo acabé de aplicar se les hace un poco complicado, ¿cuál es la solución más rápida? Utilizar la tecla POL. Con la tecla POL terminarán más rápido, chicos. ¿Sí? Pero eso sí, no todos los modelos de calculadora les va a ayudar. Por ejemplo, y eso es bueno que sepan, chicos, los estudiantes que tengan un modelo de calculadora similar al mío, a la calculadora negra, solo les va a dar como respuesta el primer valor. Y pueden hacer la prueba, chicos. Los que tengan un modelo parecido. Ahora que si ya tienen una calculadora más avanzada, están hechos. Porque ya les va a dar las dos respuestas automáticamente. ¿Sí? Este modelo de calculadora tiene más funciones. Entonces, me va a permitir hallar más rápido las respuestas. Entonces, yo diré Shift Poll. Digito el valor de X, menos 4. Shift, coma. Ahora digito el valor de Y, 7. Al aplastar el igual, verifico. El módulo efectivamente es 8,06. Y si me muevo hacia la derecha, miren, automáticamente salió el ángulo, 119,74 grados. Y eso es, chicos, de esta manera, ustedes van a transformar vectores de coordenadas de vectores base o rectangulares a coordenadas polares. ¿Sí? Tal vez tenemos alguna pregunta hasta aquí. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Estamos claros entonces. Entonces, hemos aprendido las dos transformaciones típicas. Por cuestiones de tiempo, obviamente, no voy a profundizar en el tema. Voy a continuar, ¿sí? Ustedes, si quieren profundizar un poquito más, lo pueden hacer desde sus casas. Ustedes mismos pueden graficar su propio vector y realizar cálculos o buscar de textos. ¿Sí? No es necesario que yo como docente les dé los ejercicios. Ustedes mismos pueden dibujar un plano cartesiano, dibujar un punto, dibujar un vector y hacer los cálculos. Y verificar midiendo con la regla y el graduador si las respuestas coinciden o se parecen. Por cuestiones de tiempo, obviamente, no puedo profundizar porque necesito seguir trabajando con ustedes los demás temas. ¿Sí? ¿O tenemos por aquí alguna pregunta? Sí, sí, una duda. Aquí en el ejercicio que hizo en el vector Y, si era negativo, ¿por qué en la tangente le hizo con positivo? Ya. Podemos hacerle con negativo, amigo. Hagámosle con negativo. Igual ¿Ya? sale la misma respuesta. Te va a salir la misma, pero con signo negativo. A ver, ¿cómo era? Tangente a la menos 1 de 7. Ahora, vamos a suponer, yo le digito directo menos 4. Ya. Ya, te va a contestar negativo.
Ahora, chicos, si ustedes quieren, háganlo así, directo. Reemplacen los valores tal cual. En este caso, lo que pasó es que me contestó en forma negativa. Ahora, ¿cómo transformo un ángulo negativo a positivo? Simplemente le sumo 180 grados. O si no, eso también puedes hacer, Fernando. ¿Sí? Le digitas directo y mira, vas a llegar a la misma solución. O sea, lo importante es que lleguemos a la respuesta correcta. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Ya, muy bien. ¿Sí? Tal vez tenemos alguna otra pregunta de la audiencia. Ya, por aquí me preguntan si le puedo enviar el emulador. Ya, espérenme un ratito, ya les envío, ¿yo? O puede ser que yo les suba al chat y tranquilamente todos se pueden descargar. Sí, ya permítanme buscarle y ya les ayudo con el emulador. A ver, permítanme un ratito. De una vez les puedo mandar. A ver, déjenme ver en este momento si es que lo puedo hacer. Me dice que no es compatible. Déjenme verificar. Probablemente sea posible, puede ser que no sea posible. Creo que les gustó trabajar con ese emulador, entonces se les puede facilitar bastante, ¿no? Justamente el estudio de matemática y de física, ¿sí? Aquí las dos asignaturas van a la par. Listo, chicos. En este momento estoy mandando al chat, ¿sí? Pueden descargarse, chicos, para que trabajen desde sus hogares, ¿sí? Acabo de subir a la opción de chat, ¿sí? Bueno, en este caso dice que le comprimo el archivo. Bueno, inténtenle abrir, chicos. Ahorita ya les envía el chat. Si se les abre, me confirman, por favor. Si no, para comprimirle y enviarles el archivo WinRAR. Inténtenle abrir en sus computadoras o en sus celulares también. Sigamos, chicos. A ver, vamos a continuar. Entonces, aprendimos ya a transformar vectores, ¿sí? Entonces, recuerden, para transformar de coordenadas polares a vectores base, tenemos que utilizar las fórmulas del seno y coseno. Ahora, para transformar de vectores base a polares, debemos utilizar teorema de Pitágoras y tangente. O si no, más rápido, las teclas rec y pol. Espero que hayan aprendido a usar esas dos teclitas, que no es difícil, chicos, ¿sí? Y de hecho acaban más rápido una transformación y sin necesidad de estar graficando inclusive. Aunque sí, como docente sí les puedo decir que deben graficar. Al menos en el tema de vectores, debe comprobarse con gráficas de que las respuestas son reales. ¿Sí? Le hice una pregunta. Ya te escucho, Carolina. Por si acaso sabes si es que sí se va a permitir el uso de calculadora en el examen. De lo que yo tengo entendido, de lo que yo escuché, no sé si sea verdad, sí van a poder utilizar, porque como van a dar en forma digital, entonces sí van a poder utilizar. Les comento desde ya lo que yo tengo entendido de las pruebas. Todos ustedes van a rendir en forma digital, pero no es que porque van a dar en forma digital, cualquier otra persona va a rendir. Me imagino que de la CENESID ya les van a llegar lineamientos. De lo que yo escuché es que obligatoriamente deben tener cámara web. Especialmente los que tienen portátil se les hace fácil, porque creo que van a monitorear que en realidad el estudiante está rindiendo la evaluación y que no sea otra persona ajena. De lo que yo tengo entendido. Y de lo que yo escuché, sí les van a permitir utilizar hojas, papel, lápiz, calculadora. Porque como van a estar desde sus hogares, entonces ustedes van a estar, así como están en este momento, están recibiendo la clase. En su momento van a estar ya dando la evaluación. Entonces van a estar con su computadora, con su laptop, y obviamente lo único que van a hacer es tranquilamente pueden digitar. Con todo averigüen, chicos. Yo de lo que yo pude escuchar, de lo que yo me enteré, va a ser ese el proceso. Como van a dar en forma digital, les van a pedir con cámara web para poder monitorear. Con todo, todavía tenemos, creo, como un mes todavía, entonces puede ser que lo que yo les haya dicho sea verdad, puede ser que no sea verdad, yo no les puedo confirmar. O sea, solo les digo que sí he escuchado al respecto. Sí, con todo, investiguen en la página de la CNC, tal vez haya ya alineamientos o tendremos que estar a la espera, ¿no? Tal vez ya luego ya den indicaciones en un archivo PDF o tal vez en la misma prensa ya salgan las noticias y den, ¿no? Los lineamientos de cómo va a ser la evaluación. Pero de lo que tengo entendido, sí van a poder utilizar calculadora y todo lo demás.
Pero eso sí, les van a monitorear que estén dando la evaluación. ¿Sí? Eso es lo que les puedo decir. De ahí no puedo decir si será o no será. Averigüen por su cuenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con respecto a esa pregunta que me hicieron? En este caso, ya, entonces, sí, en este caso, ustedes prepárense todo lo que puedan, chicos. Yo como docente, esa sería mi recomendación, mi sugerencia para ustedes. Prepárense todo lo que puedan, en casa practiquen, hasta llegar al punto de no depender de la calculadora. Claro que sí, es bueno decirles que para ciertos temas no será necesaria la calculadora, para otros es obligatoria. Por ejemplo, al trabajar con las funciones trigonométricas, necesitamos la calculadora obligatoriamente si es que no son ángulos notables. En el caso que sean notables, ahí obligatoriamente se procurará trabajar sin calculadora. ¿Sí? Pero bueno, eso veremos en la clase de matemática. ¿Sí? Continuemos, chicos. Ahora vamos a ver una aplicación de vectores. Y chicos, ojo aquí, este tema de lo que yo tengo entendido va en las evaluaciones. Y es un tema que ustedes lo conocen. No es complicado. La suma de vectores. En los ejercicios, en los simuladores de las pruebas Ser Bachiller de enero 2020, había un ejercicio de suma de vectores. A ver, chicos, para sumar vectores, ustedes deben tener en cuenta lo siguiente, que todos los vectores a sumar, inclusive para restar, deben estar escritos en vectores base. Ese es el requisito. Vamos a suponer el vector A está en coordenadas polares y el vector B está en coordenadas rectangulares. ¿Qué les tocaría hacer primero? Transformar el vector A. Cuando ya tengamos el vector en términos de I y J, ahí podremos sumar con las componentes del vector B. Entonces, ojo, por eso quiero que miren detenidamente el gráfico. ¿Cómo es que se obtienen las componentes del vector resultante? ¿Sí? Se obtienen justamente de esa forma. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Entonces, vamos a hacer el análisis. Y justamente como aparece en pantalla, para poder determinar las componentes del vector resultante, miren lo que tenemos que hacer. Tenemos que sumar las componentes I y las componentes J, o sumar las X y sumar las Y. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, chicos. Entonces, pero eso sí, tienen que tener en cuenta que deben estar escritos en vectores base, ¿sí? Y si es que se dieron cuenta o se percataron que un ejercicio está en coordenadas polares, tendrán que transformar primero. ¿Sí? Vamos a analizar un poquito más este tema. Veamos justamente este gráfico. Ya aparecieron dos vectores. ¿Qué nos dice aquí? Colocamos el origen del segundo vector en el extremo del primer vector. Esta es la suma de vectores en forma gráfica. Ya. Primero grafico el vector U y a continuación el vector B. ¿Cuál será el vector resultante? Aquel vector con origen en el primer vector y como final será la punta del último vector, justamente el vector de color rojo. Ese es el vector resultante en forma gráfica. Si tal como apareció, voy a repetir. Dibujo el vector U, obviamente, y desde un origen ya determinado. A continuación del primer vector, grafico el segundo vector, ¿ya? Si es que en este caso son solo dos. Y el vector resultante es con origen en U y final en B. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta forma de sumar vectores? El método del polígono o la regla del polígono. ¿Sí? Ahora, ¿se podrá aplicar únicamente para dos vectores? No, se puede aplicar para 3, para 4, para 5, etc. ¿Sí? Aquí tenemos ahora el otro método. ¿Cómo se llama este método? El método del paralelogramo. A ver, ¿cómo se procede? A ver, voy paso por paso. Se grafican los dos vectores desde el mismo origen. Ahora, desde la punta del vector U se grafica el vector B. Y desde la
desde el origen de B se grafica el vector U, de tal manera de formar una figura de 4 lados. Por eso se llama paralelogramo. ¿Cuál es la respuesta del vector resultante? Es justamente la diagonal. ¿Sí? Esa es la respuesta de sumar vectores por el método del paralelogramo. ¿Sí? Ahora, de las dos, ¿cuál es la que yo más les recomiendo? El método del polígono. Esa es la más utilizada. Ahora, aquí hay una excepción con respecto al método del paralelogramo, que este método solo se aplica para 2 vectores. Nada más. Si de repente yo les pido sumar 3, 4, 5, 8 vectores, les toca obligatoriamente por el método del polígono. Si vieron solo 2, pueden proceder por el método del paralelogramo. ¿Sí? Con todo, pueden investigar un poquito más por su cuenta. Por ejemplo, miren, yo quiero sumar 4 vectores. No puedo formar el paralelogramo. Obligatoriamente debo formar el polígono. Dibujo el vector A, luego el B, luego el C, luego el D. Listo. Tengo que sumar los 4. Entonces el vector resultante tiene origen en A, ¿sí? Y el final está en D, ¿sí? Esto sí tienen que grabarse bien, chicos. Si es que les evalúan este tema, si es que les piden graficar, entonces el vector resultante en la suma de vectores es con origen en el primer vector y como final en la punta del último vector. Ese es el vector resultante. En forma gráfica. En forma analítica se les recomienda que estén vectores base. Y eso es justamente lo que vamos a practicar, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, también es importante que de vectores conozcan que un vector puede tener un vector opuesto. ¿Sí? Eso también les pueden evaluar en el tema de vectores. ¿Qué nos dice el mensaje? El opuesto de un vector es otro vector que tiene el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño y dirección, pero diferente sentido. Es algo lógico. Es como yo decir, me quiero ir al norte y luego me dicen, me quiero ir al sur. Son puntos cardinales diferentes, entonces es lo opuesto. El sur es lo opuesto del norte o el norte es lo opuesto del sur, por poner un ejemplo. ¿Sí? Ya, justamente ahí pueden observar, el vector U efectivamente tiene el mismo módulo, tiene la misma dirección, pero diferente sentido. ¿Sí? Permítame un ratito, por favor. Gracias, chicos. Regreso a la clase. ¿Sí? Ya. Aquí ahora vamos a analizar el tema de diferencia de vectores. La resta. Observarán, por favor, el gráfico. Yo quiero restar U y B. Es decir, U menos B. ¿Qué pasó en este momento? Si ustedes observan, se graficó el vector opuesto a B. Y esto es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Cuando vean signo positivo en vectores, se grafica normalmente en la posición que se encuentre, en el cuadrante que se encuentre. Pero si ya nos piden restar, entonces al vector que aparezca con signo negativo, le graficamos con sentido contrario. El vector B originalmente se dirige al cuarto cuadrante y ahora el vector menos B al segundo cuadrante. Si es que les evalúan este tema, tengan muy en cuenta lo que van a hacer. ¿Sí? ¿Y dónde está el vector resultante? Justamente está ahí. Ese es el vector U menos B, con origen en U y con final en menos B. ¿Sí? Listen, Te escucho, Ángel. y si en caso nos equivocamos, o sea, le proyectamos el vector U menos B abajo del otro vector BU positivo, o sea, está mal graficado. Claro. Claro, podrías equivocarte justamente. Por eso, chicos, en vectores, tengan mucho cuidado. Yo como docente sí les recomiendo seguir el orden, respetar la operación. Por ejemplo, ustedes saben que para sumar no importa el orden. Yo puedo decir 2 más 3, como puedo decir 3 más 2, y la respuesta es 5.
El orden de los sumandos no altera el resultado. Pero nosotros sabemos que desde la primaria, si nosotros cambiamos el orden en la resta, entonces va a cambiar la respuesta. No es lo mismo decir 4 menos 2 que 2 menos 4. Eso aprendimos concretamente en la escuela y en octavo de básica. Entonces, tener muy en cuenta esa situación. Entonces, y en vectores pasa algo similar. Entonces, en vectores sí, tengan mucho cuidado, chicos, en el caso que les evalúen. Entonces, chicos, si es que aquí estuviera el signo positivo, como estoy haciendo en este momento, ustedes grafican el vector B normalmente donde se encuentra. Si está en el primer cuadrante, pues de dibujo, obviamente a continuación de U. ¿Sí? Pero si aparece el signo menos, ahí al vector B le van a cambiar. Si originalmente se iba para el cuarto cuadrante, como en este momento, ahora el vector menos B se va al segundo cuadrante. Por eso, si ustedes observan detenidamente, el vector menos B, el que estoy apuntando con una flechita, es el opuesto al vector B. ¿Sí? Con todo, practiquen en casa. Puede ser que no les evalúen este tema, chicos. Puede ser que no. Pero la suma de vectores sí les van a evaluar, chicos. En el caso que les evalúen la resta, ya saben, ¿sí? Lo que van a hacer. Ahora, en forma analítica es más fácil. ¿Qué haríamos? Únicamente cambio de signos a las coordenadas del vector B. Por ejemplo, vamos a suponer el vector B. Y en este momento podemos hacer ese ejercicio, chicos. A ver, ¿qué coordenadas tiene el vector U? A ver, ayúdenme. A ver, sería 1, 2, 3. 1 y 2. ¿Cómo se llama el vector U en este momento? 3i más 2j. Este es el vector U. Ahora, el vector B original sería 4i menos j, ¿sí o no? Porque estoy proyectando hacia abajo. El vector B original es 4i menos j. Ahora, si yo quiero restar, al vector B le cambio de signo para obtener menos B. Es decir, multiplico por signo menos. Aplico la ley de signos. 4i por menos, menos 4i. Ya. Ahora, menos por menos, más j. Entonces, ¿cómo se llama el vector menos b? Menos 4i más j. ¿Sí? Ahora, chicos, ahora que ya tengo los vectores u y menos b, procedo a sumar a los dos vectores. ¿Y qué haríamos? Sumar las componentes y las componentes j. Y por eso es más fácil transformar a vectores base, chicos, para que cuando tengan en vectores base puedan sumar sin problemas. Entonces yo diría, si yo quiero el vector resultante, diría menos 4i más 3i. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 4i más 3i, menos i o menos 1i. ¿Sí? Ahora, sumo las jotas. J más 2j, 3j. Entonces, el vector resultante de la resta es menos i más 3j. Y chicos, ¿cómo verifico que efectivamente lo que yo hice es verdad? Mirando el gráfico. Si ustedes miran detenidamente el vector rojo, miren, si yo le proyecto al eje X negativo, ¿en qué valor proyecta? En menos 1. ¿Y en qué valor proyecta en el eje Y positivo? Permítanme dibujar el eje Y. Ya, ahí está el eje Y. ¿Sí? Bueno, ahí ya le dibujé un poquito chueco. Ya, miren, 1, 2, 3. Entonces, efectivamente, el vector resultante de la resta entre U y B es menos I más 3J. ¿Aprendieron, chicos? ¿Sí, entendieron? Sí, listo. Ya, sí. Vean, y verán que en este momento les hice tanto en forma gráfica como analítica.
Y sí, creí pertinente hacerles de las dos formas para que se den cuenta. Entonces, no es lo mismo sumar vectores que restar vectores. Entonces, por eso deben estar atentos a las opciones a las operaciones que les pidan. Si les dicen U más B, recuerden, en forma gráfica, dibujo normalmente donde se encuentra el vector. Si yo veo U menos B al vector B, si originalmente se iba al norte, por ejemplo, ahora se irá al sur. Si se iba al este, irá al oeste. O sea, en la dirección contraria. Y cuando esté en vectores base es más fácil, chicos. Vuelvo y repito, miren, el vector B original es 4i menos j, pero el vector menos B ahora cambia. Ahora es menos 4i más j. Entonces, ahí es más fácil ya sumar solo las i y las j y se comprueba que efectivamente es menos i más 3j. Entonces, chicos, en este tema de vectores van a tener que practicar bastante, chicos. Yo sí les recomiendo en el tiempo libre que tengan, dibujen vectores, o yo mismo les puedo buscar ejercicios para que practiquen en casa. Y yo sí les recomiendo repasar de las dos formas, gráfica y analítica. Porque si solo se concentran en la gráfica, puede ser que en la analítica se equivoque o viceversa. Tiene que comprobarse tanto la respuesta gráfica como la respuesta analítica. ¿Sí? Tanto para la suma como para la resta. Y especialmente, chicos, en la resta tengan cuidado en los cambios. No es lo mismo decir B que menos B. ¿Sí? Entonces, B, el vector original, menos B, el vector opuesto. Sí, esa palabrita anótense de ser necesario. Por esa razón, como ustedes observaron, en la diapositiva anterior estaba justamente explicándose el tema de vector opuesto, que acabo de regresar en este momento, para que ya se vayan dando cuenta. Entonces, ¿para qué necesito yo el opuesto de un vector? Para la resta de vectores. ¿Sí? Y nuevamente está apareciendo el gráfico. Miren cómo se formó el gráfico de U menos B. ¿Sí? Y ahí está, miren justamente. ¿A qué es igual U menos B? Es como decir U más menos B. Tiene lógica todo lo que yo hice. Ahora, también es importante que sepan lo siguiente, chicos. Que a un vector yo le puedo multiplicar por un número real. ¿Qué sé yo? Al vector U le quiero multiplicar por 3. Entonces, ¿qué voy a obtener? Un vector que se va a llamar ahora 3U. Y esto es algo práctico que también se realiza bastante en matemática y física. A esta operación se le llama producto por escalar. O el producto de un número por un vector. ¿Sí? Esto es fácil. Al vector le multiplican por el número y obtendrán un vector más grande. Si es que el valor es mayor a 1. Ahora, si el valor que van a multiplicar es menor a 1, ahora van a obtener un vector más pequeño. ¿Sí? Igual, miren, aquí también puede aparecer el concepto de vector opuesto. Miren, ahí está el vector menos u y el vector menos 2u. ¿Qué hice para obtener el vector menos 2u? Multiplicar al vector menos u por 2. ¿Sí? En forma gráfica será de esta forma. ¿Cómo será en forma analítica? Fácil. Vamos a suponer U se llama 3i más 2j. Si yo digo 3u, ¿qué haré con la i y la j? Multiplicar por el 3. Que no es complicado, chicos. Aplicaré simplemente una propiedad distributiva y eso será todo. ¿Sí? Ya la dirección es la misma. Y justamente, miren, esto es bueno que también vayan aprendiendo. Si el valor por el cual van a multiplicar es mayor a 0, el sentido es el mismo, nos dice. Si el valor que van a multiplicar es menor a 0, el sentido es contrario. Ojo con lo que apareció. ¿Sí? Y ahí está un resumen. ¿Qué operaciones se pueden realizar con vectores? La suma. Observen cómo se realiza la suma. Esta es la suma de las X o de las Y. Y aquí tenemos las sumas de las Y o de las J. ¿Sí? La suma es fácil, chicos. Solo suman las Y y las J o las X y las Y eso es todo. Teniendo en cuenta lo que aprendimos en enteros. Números con el mismo signo se suman, con diferentes se resta.
¿Cuál es la siguiente operación? La resta. ¿Ya? Ojo, ¿no? Como ustedes pueden observar, restaremos las componentes, tanto I como J. El producto por un número real cuando multiplicamos el vector por un número. En otras palabras, es igual a multiplicar el número por cada componente. El opuesto de un vector, ¿cómo obtengo? Multiplicando por menos 1. Que es algo tan lógico, chicos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro temita. Vamos a suponer, a ustedes les preguntan que quieren determinar las coordenadas de un vector, pero desde una gráfica que no parte del origen. Vamos a suponer, les dicen, yo quiero que me determine las coordenadas del vector AB, dados 2 puntos en el plano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ustedes tienen que ir realizando los gráficos. A ver, grafico el vector A y grafico el vector B. Analizando el gráfico, ¿qué es el vector AB? Yo diría que es la resta entre B y A. Podría ser, oh no, diríamos esto, que la suma del vector A minúscula más el vector AB da como resultado el vector B minúscula. Si ustedes observan, es el método del polígono. ¿Ya? En este caso, matemáticamente justamente apareció A más AB es igual a B. Ahora, si yo quiero hallar al vector AB, ¿qué haré? Despejar. A está sumando, pasa al otro lado a restar. En otras palabras, B menos A. ¿Qué haré ahora? Reemplazar valores. ¿Ya? Entonces, B1 menos A1 para hallar la componente en X y B2 menos A2 para determinar la componente en Y o la J. ¿Sí? Con esa formulita que acabó de aparecer, ustedes podrán determinar las coordenadas de un vector desde 2 puntos cualquiera. ¿Sí? Entonces, B1 menos A1, B2 menos A2. En otras palabras, para que se les haga más fácil, van a decir lo siguiente. B es la posición final. A es la posición inicial. Entonces, X final menos X inicial. Y final menos Y inicial. Algo parecido a lo que hicieron en matemática al calcular la pendiente de la recta. Eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, posición final menos posición inicial. Tanto en X como en Y. ¿Sí? Recuerden, este valor es X o Y. Y esta será Y o J. ¿Sí? Anotarán esa fórmula de ser necesario. Aunque igual la presentación estará disponible para ustedes terminada la clase. ¿Sí? ¿Qué nos dice el mensaje que acabó de aparecer? Las coordenadas del vector AB se calculan restando las coordenadas del punto extremo y las del punto de origen. Justamente lo que yo le acabé de decirles. Posición final será el extremo, posición inicial el origen. ¿Sí? Entonces no es complicado este tema. Ahora, producto escalar de dos vectores. Y con esta operación vamos a terminar el estudio de vectores. En algún momento nos van a pedir el producto escalar de dos vectores. ¿Qué nos dice el primer mensaje que acaba de aparecer? Que el resultado del producto escalar de dos vectores es un solo número. ¿Ya? Vamos a suponer yo quiero hallar el producto escalar de los vectores U y B. El producto escalar también se le conoce como producto punto. Eso es bueno que sepa. En vectores hay el producto punto y el producto cruz. El producto punto es el producto escalar y el producto cruz el producto vectorial. Más vamos a trabajar el producto punto porque el cruz no les, de lo que yo tengo entendido, no les van a evaluar mucho. ¿No? ¿Qué acabó de aparecer? Un ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer. Se ha comprobado, tanto matemáticamente y físicamente, que la fórmula que acabó de aparecer es verdad. El producto punto de dos vectores es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Repito nuevamente. El producto punto de dos vectores es igual al producto de los módulos. Sí, estos son los módulos, chicos, cuando vean entre barras. En algunas fórmulas aparecen entre barras.
O si no, simplemente aparece la U sin flecha y la B sin flecha. ¿Sí? Entonces, el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. ¿Sí? Entonces, se ha comprobado que esta expresión es verdadera. ¿Cuándo van a utilizar bastante el producto punto? Cuando les pidan determinar el ángulo entre dos vectores. Ahí van a utilizar esa formulita. ¿Sí? Veamos una aplicación. Justamente aquí nos dice, nos da los vectores U y B, ¿ya? El producto punto, ¿cómo se obtiene? Como ustedes pueden observar, lo que tienen que hacer es esto, multiplicar las componentes en X o Y y multiplicar las componentes en Y o J. Y simplemente van a multiplicar, chicos. Vamos a suponer, yo digo, el vector U es de coordenadas y voy a realizarlo en la pizarra. Digo yo, el vector U es igual a 3, 4. El vector B es menos 3, 1. ¿Ya? Me piden determinar el producto punto o producto cruz. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. U por B. Ojo, ya no escribí las flechas, aunque sí es importante escribir las flechas. Ya. ¿Cómo obtengo el producto punto? Multiplicando las Y o las X, será 3 por menos 3. Ahora multiplico las Jotas, 4 por 1. ¿Qué se hace con las respuestas? Sumar. Sumaremos la respuesta de multiplicar las X y de multiplicar las Y. Es decir, ¿a qué será igual el producto punto? Aquí aplico la ley de signos. Más por menos, menos. 3 por 3, 9. Más por más, más. Y por más, más. 4 por 1, 4. ¿A qué es igual menos 9 más 4? Es igual a menos 5. Y ese es el producto punto, chicos. Es únicamente un número. Solo un número. Ese número puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser entero, decimal, fracción, irracional, etc. Pero es un número. Algo muy importante que no sé si notaron, ya no coloqué ni la I ni la J. Se ha comprobado que al multiplicar en forma escalar las I, el resultado es 1. Y si al multiplicar las J en forma escalar, también es igual a 1. Por esa razón, ya no es necesario colocar ni la I ni la J. Directo, solo los valores numéricos. Entonces, el producto punto de entre U y B es menos 5. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, chicos. Multiplicar únicamente las componentes. Por aquí me preguntan, ¿y cómo se graficaría? Buena pregunta, Doménica. Chicos, el producto punto no se puede graficar. Únicamente el producto cruz. Ahora, pero solo si es que estamos hablando de productos. Ahora, si es que nos llegan a pedir el ángulo entre dos vectores, ahí sí tenemos que graficar los vectores y hacer los cálculos. Pero si es que solo les piden el producto punto, no se puede graficar. Porque la palabra lo dice, es punto. ¿Qué entendemos por punto? Es algo tan simple que nos enseñaron en la escuela. Esto es el punto. Es una representación en una dimensión. Yo puedo dibujar en cualquier lugar el punto. Ahora, si es que les piden el ángulo entre dos vectores, ahí ya es una aplicación del producto punto. Y eso justamente vamos a ver en este momento, chicos. ¿Sí? Voy a regresar a las diapositivas. Cuando les pidan el ángulo entre dos vectores. Ya, porque ahí está justamente un ejemplo, miren. El vector U 4, 0 y el vector B 1, 1. Entonces, como ustedes pueden observar, solo se multiplicó el 4 por 1 y el 0 por 1. 4 por 1, 4, 0 por 1, 0, 4 más 0 es igual a 4. Y listo, eso es todo. Esa es la respuesta del producto punto. 4 y se acabó. Así como en mi ejercicio, obtuve menos 5. Ahora,
aquí viene la aplicación. ¿Dónde voy a aplicar el producto punto o producto escalar? Es justamente al determinar el ángulo entre dos vectores. Y eso es lo que vamos a hacer, chicos. De la fórmula que ya apareció, vamos a despejar el ángulo. Es decir, coseno de alfa es igual. En el numerador, el producto punto. En el denominador, el producto de los módulos. Ahí vamos a aplicar el producto punto. Y ahí sí podemos graficar los vectores. Graficaremos el vector U y desde el mismo origen el vector B, y el ángulo que formen los vectores será el que tendremos que hallar matemáticamente. ¿Sí? Justamente para calcular el ángulo que forman los dos vectores, ahí aplicaremos el producto punto. Bueno, de lo que yo más o menos tengo entendido, este tema probablemente no les evalúen mucho, pero sí las otras operaciones que vimos anteriormente. ¿Sí? Nuevamente estoy haciendo un énfasis en las formulitas. Ahora, algo muy importante que deben saber de los vectores de esta aplicación es que hay una condición especial. Nos preguntarán en algún momento, determine si los vectores son perpendiculares. Eso sí les pueden preguntar, chicos. Y aquí viene una pregunta. A ver, en matemática nos enseñaron de una forma a determinar si dos rectas son perpendiculares. Y justamente ese tema lo vamos a ver en la clase del día miércoles, que vamos a revisar un poco de geometría analítica. Pero en física, ¿cómo determino que dos vectores son perpendiculares? Cuando el producto punto sea igual a 0. Y eso sí les pueden preguntar, chicos. Determine si los siguientes vectores son perpendiculares. Y de hecho, sin graficar. Puede ser que al graficar se den cuenta que efectivamente son perpendiculares. Pero pongamos de ejemplo, están con el tiempo. Y eso es muy importante. De lo que yo tengo entendido, las pruebas que ustedes van a rendir van a estar con tiempo. Es decir, ahí sí depende de ustedes. Leer la pregunta, leer bien el ejercicio y en el menor tiempo posible resolverlo. ¿Sí? Vuelvo y repito, solo la CENESID sabe cómo les va a evaluar. Y lo que sí les puedo decir es que el tiempo es fundamental. Entonces, en este caso, si ustedes escuchan, determines si estos dos vectores son perpendiculares. Como escucharon la palabra vector, recuerden inmediatamente que para que dos vectores sean perpendiculares, el producto punto debe ser igual a 0. Y verificamos si es verdad. Miren, ahí tengo el vector U. Ahora acaba de aparecer B. Dice, cualquier otro vector paralelo a B será perpendicular a U. Dice, ya, muy bien. Ya, esos vectores también son perpendiculares. Por ejemplo, aquí nos dice calcula 3 vectores perpendiculares a U. Bueno, este es un ejercicio un poco más avanzado, ¿no? Por ejemplo, ya se obtiene un vector, se obtiene otro, se obtiene otro. Y justamente se aplicó esa propiedad. Con práctica podríamos revisar justamente un poquito más esas interrogantes justamente, ¿sí? Y por ejemplo, aquí me preguntan, ¿y cómo se grafica? Ya, hagamos un ejercicio práctico. A ver, vamos a determinar si dos vectores son perpendiculares. A ver, ¿qué sé yo digo? El vector A es de coordenadas 3, 2, ¿ya? Que el vector B es de coordenadas -2, 3, ¿ya? Ahí está. Yo ya sé que son perpendiculares, sin necesidad de graficar y sin necesidad de calcular, porque obviamente yo ya solo observando a los vectores ya me puedo dar cuenta. Ahora, hagamos la gráfica. A ver, ¿dónde se encuentra el vector A? En el primer cuadrante. Voy a fijar un origen. A ver, para que me alcance mi pizarrita, le voy a graficar aquí. Voy a hacer que cada cuadradito valga 2 unidades. Entonces, 2, 4. Entonces, 3 está justamente en la mitad. 3, 2. Aquí está el vector A. Ahora, grafico el vector B. Desde el mismo origen. Vamos a suponer que este es el eje Y. ¿Sí? No se ve bien. Y ahí está. Y este es el eje X.
Listo. Ahora grafiquemos a B. ¿En qué cuadrante está? En el segundo. Cuando X vale menos 2, Y vale 3. 2, 3. Ya. Ahí está el vector B. ¿Cómo sabemos que los vectores son perpendiculares? Cuando entre los dos se forme un ángulo de 90 grados. Ustedes, chicos, que tienen más tiempo en sus casas, van a comprobar que es verdad. Dibujen a los dos vectores y verifiquen que el ángulo que formaron es 90 grados. Entonces, gráficamente, sí son perpendiculares. Ahora vamos analíticamente. Entonces, ¿qué diremos? A por B es igual. Entonces, multiplico las X. 3 por menos 2, menos 6. Ahora multiplico las Y o las J. Más por más. 2 por 3, 6. Menos 6 más 6, ¿cuánto es igual? 0. Y así se comprueba que los vectores son perpendiculares. La forma analítica y la forma gráfica. ¿Sí? Así sería, chicos. ¿Sí? Gráfica, analítica. Entonces, el producto punto de dos vectores es igual a 0 cuando los vectores son perpendiculares. ¿Y qué significa que sean perpendiculares? Que formen un ángulo de 90 grados. Por cuestiones de tiempo, obviamente no puedo profundizar más porque obviamente tenemos que avanzar, estamos cada vez más cerca y bueno, a medida que vayan pasando las clases, yo les iré ayudando un poquito más, ¿sí? Chicos, en este momento yo voy a terminar el tema de vectores, ¿sí? Hay mucha tela que cortar en este tema de vectores, pero lo importante es que ustedes ya tengan una idea. Ahora, chicos, tenemos que empezar ya los movimientos. Yo tenía planificado, de hecho, ya empezar los movimientos hace una media hora más o menos, pero bueno, seguiremos trabajando. Como vamos a empezar en este momento los movimientos, continuaremos la próxima clase también con este tema. Al hablar de movimientos, chicos, nosotros tenemos que activar nuestros conocimientos previos. Nosotros hemos trabajado con los movimientos en forma lineal y en forma circular. ¿Cuáles son los movimientos lineales? El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la caída libre. Esos son en una dimensión. El movimiento parabólico ya es en 2 dimensiones. El movimiento circular uniformemente variado y todos los demás están acoplados en una sola palabra, la cinemática. Cuando ustedes, chicos, escuchen hablar de cinemática, están hablando de movimientos, pero en forma de ecuaciones. Cuando escuchen la palabra dinámica, en cambio van a trabajar con los movimientos, pero en base a sus leyes. ¿Sí? Dentro de la cinemática, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los objetivos de esta clase son reconocer las características del MRU, resolver problemas de aplicación del MRU, reconocer características del MRV, problemas de aplicación del MRV. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros hemos aprendido ya este movimiento. Este movimiento es aquel donde la trayectoria es recta y donde la velocidad o rapidez es constante. Aquel movimiento donde no existe aceleración. Como por ejemplo, vamos a suponer esta chica, queremos determinar con qué ecuación o trayectoria se mueve. Por cada segundo, la chica va a recorrer únicamente 2 metros. Es decir, al primer segundo 2 metros, al siguiente segundo otros 2 metros y así sucesivamente. Este movimiento es el MRU. ¿Cuál es su ecuación? Esta. Y nosotros hemos aprendido a trabajar con esa expresión. Rapidez es igual a distancia sobre tiempo.
la formulita del MRU. Ahora, chicos, al hablar del MRU, es importante que ustedes conozcan algo también, que vamos a suponer muchos de ustedes se olvidaron el trabajo de la fórmula o se olvidaron la escritura de la fórmula. En el MRU se les recomienda hacer lo siguiente, trabajar con el triángulo del MRU. En la esquina superior, la distancia. Aquí estará la velocidad o rapidez y aquí el tiempo. Apuesto yo que muchos de ustedes han trabajado ya con el triángulo del MRU. A ver, ¿para qué sirve este triángulo? Para poder determinar la fórmula del MRU a utilizar. Vamos a suponer, en algún ejercicio nos piden determinar la distancia. Perfecto, ¿qué hago yo? Al triángulo le tapo la distancia y ya tengo su fórmula. ¿Cuál es su fórmula? Distancia es igual velocidad por tiempo. Si queremos hallar la velocidad o rapidez, tapo la velocidad y aquí, ¿y qué me quedó? Distancia sobre tiempo. ¿Sí? Aquí vamos a suponer que esta es una raya de fracción. ¿Sí? Distancia sobre tiempo. Y si yo quiero determinar el tiempo, tapo el tiempo y me dará igual. Tiempo es igual distancia sobre velocidad. ¿Sí? Voy nuevamente. Cuando queramos hallar la distancia, tapo la distancia, velocidad por tiempo. Cuando quiera hallar la velocidad, distancia sobre tiempo. Cuando quiera hallar el tiempo, tapo el tiempo, distancia sobre velocidad. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este triangulito, chicos. Ahora, algo también que debemos conocer de este movimiento es que al momento que lleguemos a trabajar con problemas, y no solo en este movimiento, sino en todos los demás, debemos tener en cuenta las unidades. Vamos a suponer, la distancia recorrida está en metros y el tiempo está en minutos y me piden la velocidad en metros sobre segundos. ¿Qué nos toca hacer por lógica? Transformar el tiempo de minutos a segundos para luego realizar el cálculo. Entonces, ojo, miren, la transformación de unidades que vimos la semana anterior, vamos a seguirla aplicando. Porque en el momento menos pensado nos van a proponer un problema. Qué sé yo, determine la velocidad en kilómetros por hora de un aeroplano que viaja que durante 2 días recorrió 80 millas. Ya, me inventé un ejercicio. Entonces tendremos que transformar las millas a kilómetros, los días a horas, y para poder determinar en kilómetros por hora. ¿Sí? Y ojo, ¿no? Seguiremos transformando unidades. Entonces, chicos, la fórmula del MRU, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso es justamente lo que yo hice en la pizarra, está aquí. Aquí quiero que me sepan disculpar, se me movió un poquito la diapositiva y los términos se me movieron al momento de crear la diapositiva. Luego le arreglo para ustedes, ¿sí? Pero lo que justamente está en esta diapositiva yo lo hice en la pizarra, ¿sí? Cómo determinar las fórmulas. ¿Qué nos dice el mensaje? Tapa una letra con tu dedo y descubrirás la ley del MRU o la fórmula en otras palabras, ¿sí? Algo muy importante que deben saber del MRU es reconocer sus gráficas. Hay 3 tipos de gráficas. La gráfica distancia-tiempo o X versus T. Esta gráfica en el MRU es una recta inclinada. En algunos casos parte del origen, en otros no. En otras palabras, es una función lineal o de primer grado o afín que vimos que se estudia en matemática. ¿Sí? ¿Sí? En este caso se representan los puntos, se halla la pendiente y todo lo demás. La segunda gráfica es la gráfica velocidad-tiempo o velocidad versus tiempo. En este caso la gráfica es una recta paralela al eje del tiempo, ¿sí? Y esa es la típica gráfica donde se comprueba que la velocidad efectivamente es constante, ya que no varía con respecto al tiempo, ¿sí? Y la gráfica aceleración-tiempo no existe en el MRU, ¿sí? Y vamos a comenzar con problemas, chicos. Lo que nos interesa a nosotros es empezar a trabajar problemas. El primer problema de MRU que vamos a trabajar dice,
Patricia y Juan vive, alumna del cuarto año, ¿sí? Vive en la calle Cepite y se dirige hacia su centro educativo y se demora 2 minutos, ¿ya? Recorriendo una distancia de acuerdo al gráfico. ¿Cuál es la velocidad al llegar a su institución educativa? Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar los datos, las incógnitas y la solución. De acuerdo al ejercicio, ahí tenemos los datos. Que observemos detenidamente el gráfico, nos dice. A ver, desde su casa hasta el colegio, la distancia a recorrer es primero 100 metros, luego 60 y luego 80. Es decir, la distancia recorrida es de 240 metros. Entonces, ¿qué diremos entonces? Datos. La distancia, 240 metros. ¿Ya? Ya estoy anotándole en mi pizarra. Dice que se demora 2 minutos. ¿Qué serán los 2 minutos? Tiempo. ¿Sí? 2 minutos. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Cuál es la velocidad al llegar a su institución educativa? Entonces, ¿cuál es la incógnita? La velocidad. Ahí está. Justamente. ¿Ya? Tenemos ahí justamente la información. Datos y la incógnita. Para determinar la velocidad, ¿qué tenemos que hacer? Como todavía no detectamos cambio de velocidad, es un MRU. Cuando ustedes se den cuenta que la velocidad en ningún momento cambia, es un MRU. Cuando ya escuchen que empezó a cambiar, ya no es MRU, sino un MRV. Como en este momento es MRU, entonces diríamos, necesito determinar la velocidad, pero de preferencia, transformar los minutos a segundos. ¿Por qué razón? Porque se recomienda trabajar en el sistema MKS. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que el sistema MKS es aquel donde las longitudes están en metros, las masas en kilogramos y el tiempo en segundos. Acostúmbrense a esas 3 unidades, chicos. Metro, kilogramo, segundo. ¿Está en metros? Sí. No está en segundos, transformamos a segundos. 2 minutos en segundos, 2 por 60, 120. Por lo tanto, los 2 minutos equivalen a 120 segundos. Listo. Ya tenemos el tiempo. Como nos pide la velocidad, entonces comienzo. Velocidad es igual. A ver, ¿a qué me queda la fórmula? A distancia sobre tiempo. Reemplazo valores. ¿Cuánto vale la distancia? 240 metros. ¿Cuánto equivale el tiempo? 120 segundos. ¿Qué puedo hacer entre 240 y 120? Simplificar. 0 con 0, 24 con 12, la doceava 1, la doceava 2. La respuesta es 2 metros sobre segundos. Con esta velocidad se mueve la persona en cuestión. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que hice. Transformé el tiempo de minutos a segundos para luego sustituir en la fórmula. Vamos a verificar si la respuesta coincide. Chicos, se está terminando la clase. Vamos solamente a verificar la respuesta y si ustedes observan, efectivamente, aquí está la respuesta. La respuesta es 2 metros sobre segundos. Se ha cumplido que efectivamente la respuesta es esa. ¿Sí? Bueno, chicos. Por cuestiones de tiempo, yo debo finalizar la clase porque va a empezar la clase del ciclo del intensivo. El próximo lunes vamos a continuar con los movimientos. ¿Sí? Por mi parte, muchas gracias por la atención prestada. Espero que ustedes hayan aprendido, que hayan profundizado en el tema de física. Seguiremos trabajando. ¿Sí? Yo por mi parte estaré dispuesto a ayudarles en todo lo que está a mi alcance. Continúen ustedes también desde sus casas. En la noche ya estará habilitada la evaluación de la clase de hoy. Por mi parte, muchas gracias por la atención prestada y les deseo lo mejor. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, chicos. Pasen bien. Cuídense.